¿Cómo están, familia? Qué gusto me da saludarles en un devocional más. Que Dios trabaje en nuestras vidas en esas áreas para poder ser esos árboles de olivo. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro devocional del día de hoy, número 209. Por título le puse, sobre todo, profetiza. Nosotros nos damos cuenta que, en los capítulos anteriores nos enfatiza sobre los dones y el amor. Pero vamos a ver dos dones en específico que nos habla el capítulo 14, que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí vemos que Pablo nos habla del amor, que nosotros tenemos que seguir el amor, tenemos que buscar el amor, tenemos que anhelar el amor, pero también nos está hablando de que nosotros debemos de la misma manera anhelar los dones. Son muy importantes para el cuerpo de Cristo, pero el profetizar, es algo que nos está pidiendo o nos está aclarando. Dice, sobre todo, profetiza. El profetizar es presentar la palabra de Dios y hacerlo de forma sencilla e inteligente. Si nosotros presentamos si nosotros presentamos la palabra de Dios de esta manera sencilla e inteligente, va a haber mucho fruto. En el versículo 2 dice: el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este capítulo, el apóstol Pablo les está dando a entender o enfatiza dos dones espirituales, que es profecía y es lenguas, el don de lenguas. Y en el capítulo 3, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación espiritual, exhortación y consolación. Esto es algo que Dios nos enseña, que nosotros no nos debemos de enfocar no nos debemos de enfocar tanto por el don de lenguas. Yo creo que en algún momento a varios de nosotros nos ha pasado que nos enfocamos o anhelamos aún más el don de lenguas, porque pensamos o creemos que es de alguna manera un poco mayor. Pero aquí Dios nos está enseñando y nos dice que aún es mayor el que profetiza. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de procurar, buscar, profetizar. ¿Qué es eso? Es compartir la palabra de Dios. Porque a veces a mí me llegó a pasar de que yo buscaba el don de lenguas, porque es muy bonito, ¿no?, escuchar a los hermanos cómo hablan en lenguas y cómo oran en lenguas. Pero hay algo que también nos aclara aquí en la Biblia. Me voy a brincar hasta el versículo 17 y 19 de 1 de Corintios 14. Dice: tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Aquí el apóstol Pablo también dice eso porque cuando alguien habla ora en lenguas, él se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque los demás no le entienden, no sabemos lo que está diciendo. Entonces, de esa manera nosotros que no sabemos qué está diciendo el que está hablando en lenguas, no somos edificados. Él sí, porque su espíritu también sabe lo que está diciendo. Y él se edifica a sí mismo. Y entonces por eso aquí el apóstol Pablo nos está diciendo esto, que es mejor decir o hablar 5 palabras con su entendimiento, es decir, en su lengua, en su idioma. Si él, con esas 5 palabras que él diga, él va a edificar más vidas, va a edificar a más gente. Pero aquí, si alguien habla en lenguas, pues de alguna manera nada más se edifica a sí mismo. Bueno, esta es parte de lo que a mí me agradó y yo no lo entendía. Yo pensaba que el don de lenguas era un don fuerte porque dices, hablas en lenguas, hablas en otra... Sí, en lenguas, algo de alguna manera, algo celestial, de alguna manera del cielo, ¿no? Y yo lo pensaba así hasta que leí esta parte. Entendí que aquí el apóstol Pablo nos enseña que es mejor profetizar porque vamos a edificar más vidas. Nosotros edificamos más vidas y sobre todo hacemos lo que es la gran comisión, compartir el evangelio. Por algo el apóstol Pablo nos está dando esta enseñanza de que es mejor profetizar. Bueno, pues quiero orar para finalizar este devocional. Padre amado, te doy gracias, Señor, por la revelación que tú nos das cada día, Señor, por el entendimiento de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú edifiques cada vida, Señor, de los que están viendo, Señor, este devocional, Padre amado, que tú los llenes, que tú los sacies y los bendigas, Padre amado. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, pues les invito a que sigamos leyendo y que sigamos viendo los devocionales que hay cada día. Que Dios les bendiga.